personal. Importante empezar a reconocer que cuando nosotros reconocemos que el perdón es algo que necesitamos en nuestra vida es porque estamos cargando con algo que definitivamente nos está como generando malestar, nos está generando movilización emocional. Y quiero que al final también me empiecen como a compartir un poco cuál fue esa necesidad o ese deseo de venir a esta masterclass, porque les llamó la atención el tema del perdón. Entonces, como para definirlo un poco mejor, el perdón es una decisión, ¿sí? Es una decisión personal y propia de liberarnos de todo aquello que nos pesa, nos limita y nos impide conectar con nuestra verdadera conciencia frente a nuestros deseos y necesidades. Y para explicarles un poco mejor qué quiere decir esta afirmación, y es que tomar la decisión de conectar con mi verdadera conciencia es permitirme conectar conmigo mismo, con mi yo adulto. Y yo les hablo constantemente del reconocimiento del niño interior, y el niño interior y el adolescente eh, que alguna vez fuiste hacen parte de ti, de esa estructura de personalidad que has creado, de esa identidad, de lo que crees que eres y lo que te ha llevado a construir una vida, unas relaciones, una manera de relacionarte también contigo mismo y con el entorno. Entonces, definitivamente, desde la psicología nosotros necesitamos hacer esa integración de todo lo que somos y que de una u otra forma nos cuesta reconocer. Y cuando les digo que nos cuesta reconocer es porque cuando pensamos en la entidad de lo que significa un niño interior, pues pensamos que ya pasamos por ahí, que ese niño ya no forma parte de nosotros. Sin embargo, sigue ahí significando muchas de nuestras experiencias, sigue ahí teniendo muchas heridas o situaciones que no pudo significar, y que con base a ella, ese niño se relaciona, ese niño entra en contacto con su entorno, ese niño se plantea metas, ese niño sueña, ese niño vive, ese niño experimenta. Entonces es súper importante comprender que cuando nosotros reconocemos lo que nos pesa y nos limita, es cuando empezamos a reconocer que tenemos que mirarnos como ese todo unificado, que tenemos que mirar quién hemos sido, cuál ha sido nuestra historia. Entonces, cuando yo ya puedo conectarme con el adulto que reconoce su historia, que reconoce sus heridas, que reconoce sus miedos, que reconoce sus limitaciones, pues definitivamente desde la manera consciente podemos conectarnos con nuestros verdaderos deseos y necesidades. Y hoy lo hablaba con una paciente. Yo le decía, mira, muchas veces nosotros todos cumplimos ciclos de necesidades, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos necesidades, de las más básicas como las fisiológicas hasta las más trascendentales como el sentido y el propósito de vida. ¿Y qué pasa? En toda esa búsqueda de suplir mi necesidad, yo, yo tengo hambre y sé que te necesito comer, ¿cierto? Pero entonces no es lo mismo que yo me coma algo que yo sé que me cae bien, a que yo me coma algo que de pronto mi organismo ya sabe que no le cae bien, me siento pesada, ¿cierto? Y cómo reconozco que yo tomé una decisión consciente o inconsciente. Es cuando yo fui consciente de que me cae bien, pues yo consumo lo que me cae bien, y de pronto cuando no soy consciente y bueno, más es como el deseo instantáneo e inmediato de que me encanta la hamburguesa, me pasa un montón a mí, pero entonces me como la hamburguesa con el helado, sé que, o sea, sé que me va a caer mal, pero inconscientemente lo hago y después como que caigo en cuenta. Entonces, esto pasa un poco con las necesidades más trascendentales de conexión, y es como cuando no somos conscientes, somos conscientes de que tenemos una necesidad, por ejemplo, de estar en pareja, ¿sí? De relacionarnos, pero no somos conscientes de todo lo que hay en nosotros que nos lleva a relacionarnos. Entonces, cuando les digo todo lo que hay en nosotros tiene mucho que ver con ese niño y ese adolescente que de una u otra forma no lo hemos conocido, no comprendemos qué es lo que carece, qué es lo que le falta. Entonces, cuando iniciamos ese reconocimiento es cuando podemos suplir nuestras necesidades de manera consciente y coherente con nosotros mismos y con nuestro bienestar. Bueno, importantísimo es que cuando nosotros tomamos esta decisión consciente, es algo que no podemos forzar, ¿sí? Y llega un momento en el que identificamos, y yo sé que todos los que están aquí sintieron ese llamado y tienen este deseo a identificar que necesitan perdonar, o sea, que necesitan soltar, que necesitan saber cómo hacerlo, cómo empezar a hacerlo, porque definitivamente les ha traído mucho malestar, les ha traído mucho sufrimiento a sus vidas. Entonces es como un poco decir, bueno, yo ya no quiero cargar con esto, así la otra persona que de pronto me hirió, pues no me esté pidiendo perdón, ¿cierto? Entonces
Importantísimo reconocer que no se puede forzar, y si tú en este momento estás apenas en ese reconocimiento de lo que te dolió, pues no es necesario que te fuerces, es importante que reconozcamos que todos tenemos un proceso personal y que el ritmo y los tiempos siempre los vamos a definir nosotros. Bueno, el perdón también requiere del autoconocimiento, como les mencionaba al principio. Yo sé que este tema es como un poco complejo, pero no les puedo hablar del perdón, sino les hablo como de esta estructura de personalidad que creamos. Y el perdón requiere de ese mismo autoconocimiento y también de una fortaleza interna, ¿sí? Porque cuando nosotros decidimos mirar esas partes que duelen, esas partes que nos cuestan, esos miedos, esas inseguridades, esas heridas emocionales, necesitamos como un valor enorme, y para eso necesitamos como llegar como a una saturación de decir, no quiero más esto en mi vida y necesito comprender por qué necesito aprender de esto, cómo puedo trascender esto. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar de manera consciente, como desde ese lugar de autoconocimiento, es cuando empezamos a incrementar esa fortaleza interna y esa capacidad de sostenernos y tenernos a nosotros mismos. Y el perdón obviamente no es lo mismo que la reconciliación, porque yo perdono a alguien y eso depende solamente de mí. O sea, para reconciliarme necesito dos o más personas, y para perdonar solo me necesito a mí. Entonces eso es algo pues también muy valioso, porque a veces esperamos perdonar solo cuando nos dicen perdóname, pero nos quedamos esperando que el otro nos diga perdóname, y pues nos quedamos esperando toda la vida y nos quedamos cargando como con ese dolor, eh, sin poder de una u otra forma significarlo o soltarlo. Y bueno, perdonar definitivamente no es olvidar, sino que, y no es tampoco decir que no pasó nada, que no me dolió, que no significó para mí, que no me ha costado, que no me duele, ¿sí? Sino que más bien me permito reconocer que por mi bienestar yo quiero transmutar. ¿Y que es transmutar? Empezar a transformar el foco o la perspectiva que yo le estoy dando a la situación que experimenté, para poder llegar a esta conciencia del aprendizaje, que puedo aprender de esto, no por qué me sucedió, sino para qué. Y sé que es complejo, o sea, yo sé que esto un poco en el tema de la teoría suena hermoso, suena divino, pero pues ya llevarle una práctica consciente requiere, como les digo, de mucha fortaleza interna para que podamos como permitirnos definitivamente iniciar este proceso de reconocimiento. Bueno, hasta aquí todo entendido. Me pueden ir escribiendo por el chat o me pueden hablar. De pronto preguntas enfocadas a lo que les acabo de explicar de esa diapositiva. Bueno, no me dicen nada, entonces supongo que todo es súper claro. Bueno, entonces hay unas etapas que no las denominó ningún autor, sino que yo misma traté como de darles forma, entendiendo que definitivamente todos vivimos las etapas y los procesos a nuestro ritmo, a nuestros tiempos. Como les digo, todo lo que ustedes puedan anclar con sus procesos personales, tómenlo. Todo lo que no les haga eco, deséchenlo, no pasa nada, no hay verdades absolutas. La idea es que todo lo que escuchemos o todo lo que conozcamos, definitivamente lo podamos como interpretar desde nuestra propia experiencia, lo podamos verificar, como dice uno de mis grandes maestros, no me crean nada, verifiquen todo lo que yo les estoy diciendo. Em, y bueno, entonces estas etapas que denominé se las voy a explicar una por una, y como les mencionaba, la idea es dejarles como recomendaciones de ejercicios si sienten que están transitando por alguna de estas etapas, ¿vale? Entonces, lo primero es que yo reconozco que me dolió, o sea, necesito reconocer cuáles fueron las situaciones, las experiencias que me han dolido, me han significado, me han generado movilización emocional. Lo segundo es reconocer la historia que me estoy contando de esas experiencias que viví. Lo tercero es empezar a darle lugar a todo lo que he sentido, a todo lo que he experimentado, a los sentimientos, a las emociones que detonaron a partir de esas experiencias que me dolieron. Y lo cuarto es llegar, como les digo, a esta fortaleza interna de poder saturarnos tanto como del malestar y de todo lo que nos genera vivir en ese pasado, vivir anclados a ese dolor, a esas experiencias difíciles que nos dolieron, eh, y tomar como esa decisión consciente de empezar a soltar.
empezar a soltar como un proceso, no es como que yo un día diga, ay, solté y pues ya nunca más, sino que definitivamente empiezo a tomar esa decisión de que, ok, no lo quiero más, ¿cómo puedo empezar a soltar? ¿Cómo puedo empezar a perdonar? ¿Cómo puedo empezar a liberar? Y la quinta etapa es un deseo profundo de perdonarme, porque definitivamente yo no puedo perdonar a otros cuando no me he perdonado a mí mismo o a mí misma. Y esto sucede mucho y es cuando nos sentimos culpables porque permitimos ciertas cosas que otros nos hicieron o porque definitivamente de pronto herimos a otras personas y no queríamos herirlos, y reconocer el aprendizaje. Bueno, les voy a explicar una por una, pero bueno, antes de iniciar, como que hay algo que me parece muy importante y que siempre digo en todos los talleres, clases, conferencias, y acompañamientos psicológicos, y es que, chicos, todos, hasta la persona que vamos más mala, hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y definitivamente esto tiene que ver con todo eso, con toda esa estructura de personalidad que hemos creado, de todo lo que reconocemos y todo lo que desconocemos, de todos los aspectos reconocidos y negados de nuestra personalidad que muchas veces nos limitan, que nos llevan a repetir las historias, a cometer los mismos errores y que definitivamente los necesitamos para aprender, para reconocer, para identificar definitivamente dónde tenemos que empezar a sanar, dónde tenemos que empezar a revisar. Bueno, entonces les voy a estar como explicando una por una. Entonces, la primera etapa es cuando reconozco que me dolió. Entonces, en este momento, toma nota para que puedas hacer más adelante, en un momento a solas, un listado de todas las situaciones o las experiencias que hayas experimentado con mucha movilización emocional, ¿sí? Cargas emocionales muy fuertes y sentimientos desagradables. Las emociones no son positivas o negativas, sino que son agradables o son desagradables, son fáciles de transitar o son difíciles de transitar. Entonces, haz un listado de todas esas experiencias dolorosas, todas esas experiencias que sientes que te han dolido en lo profundo, que constantemente piensas en ellas, y piensa en todas esas experiencias que tengas de todos los recuerdos de las diferentes edades. Piensa, por ejemplo, de tus 5 de tus 5 a los 10 años, cuáles experiencias desagradables viviste en las que de pronto sientes que hay mucha movilización emocional y que las recuerdas constantemente. Ahora piénsate en la etapa de los 10, de los 10 a los 15, piénsate de los 15 en adelante, ¿sí? Dependiendo de la edad que tengas, trata de ponerte esos rangos como para permitirte cuestionarte, ir en lo profundo, porque a veces hay cosas que nos duelen de las que ni siquiera somos conscientes o no las recordamos, y eso es algo que verifico constantemente con mis pacientes y es como que, no, es que yo no me acuerdo de nada de mi infancia, no, es que yo, y empezamos a hacer un proceso de llevarnos a recordar y definitivamente empiezan a recordar muchos sucesos que podemos anclar como con esas, con ese tema de las heridas emocionales. Un momentico que me están escribiendo y tengo que ver aquí por el celular porque mientras comparto no me deja. Sí, claro que sí. Igualmente, yo les voy a mandar las diapositivas si quieren por el grupo que tenemos de WhatsApp, con muchísimo gusto. Bueno, entonces la segunda etapa es cuando ya me empiezo a preguntar cuál es la historia que yo me estoy contando. Y es aquí bien profunda la reflexión porque es cuando tenemos definitivamente que preguntarnos de manera muy objetiva, ¿sí? Porque a veces nos contamos unas historias frente a las que perdemos objetividad porque estamos en ese cúmulo emocional y porque tenemos todo el derecho de estar en esas posiciones, ¿cierto? Y muchas veces es desde el lugar de culpar a otros, pero otras veces también es el lugar de culparnos a nosotros mismos. Entonces, la segunda recomendación sería como describe las situaciones que has experimentado de manera objetiva, todas estas situaciones que reconociste en la etapa número 1 y que puedas hacerte unas preguntas, estas son algunas como guías que te puedes empezar a hacer y es, ¿cómo ha sido tu rol en las situaciones? ¿Sí? Cuando te pregunto cuál ha sido tu rol es, si tú sientes que definitivamente fuiste pasivo y permitiste ciertas situaciones, o por el contrario sientes que de pronto heriste a alguien con tus conductas, o sientes que alguien te hirió y tú de regreso buscaste herirlo de manera consciente porque te sentías muy herida, muy herido, y eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Y es súper importante que empecemos a cuestionarnos estas experiencias, cómo nos las estamos contando,
solo lo sabemos nosotros y eso es maravilloso e importante porque es comprender si esas experiencias como yo me las estoy contando y la historia que yo me estoy contando de ellas, cómo están mediando la manera en la que yo me estoy percibiendo a mí misma o a mí mismo. Cómo eso que viví, yo mismo o yo misma estoy logrando definirme desde ahí, definir quién soy, ¿sí? Muchas de las experiencias difíciles que transitamos, que no podemos trascender, es porque nuestro diálogo interno nos cuenta la historia de que somos eso, ¿sí? De que esa experiencia nos define y no vemos todas las posibilidades de todo lo que somos y que una experiencia no nos define, sino que simplemente es una experiencia. Pero esa vocecita interna nos cuenta la historia de que esa experiencia nos marcó tanto y no hemos podido soltarla que definitivamente nos percibimos a nosotros mismos desde ahí. También es importante que te preguntes si esas experiencias que te han generado tanto dolor o sufrimiento están mediando la manera en la que te relacionas con otros. De pronto, con relaciones de pareja pasa un montón y me lo encuentro mucho en mis pacientes y a mí creo que también me ha pasado, pues sí, sí me ha pasado. Y es cuando vimos ciertas experiencias con ex o con personas del pasado y de una u otra forma tenemos miedos de los que no somos conscientes de que esa persona nueva de pronto nos vuelva a hacer lo mismo que nos hizo la persona anterior. Entonces, como que nos estamos relacionando desde el miedo, desde no me van a volver a hacer lo mismo o hacer la misma historia si sea una persona completamente diferente. O de pronto yo soy la misma sin darme cuenta en la relación y también se generan las mismas dinámicas sin darme cuenta. Y también si esas experiencias que mencionas en esta primera etapa se han repetido con personajes distintos. Es muy importante reconocer cuál es el patrón, ¿sí? Y más que para juzgarnos, chicas y chicas, y porque yo sé que hacernos estas preguntas cuesta, ¿cierto? Es como, wow, no, definitivamente, o he tenido relaciones muy difíciles, o me he relacionado constantemente a través de mis heridas, o no me he permitido relacionarme por ellas, o definitivamente he tenido un concepto muy pobre de mí misma o de mí mismo porque me cuesta relacionarme desde un lugar diferente a lo que me duele o reacciono de manera poco asertiva porque siempre reacciono desde lo que me duele y no desde la objetividad, pero es súper importante empezar a mirar eso, a reconocerlo, porque es lo único que nos va a llevar a tomar esa decisión consciente de reconocer el aprendizaje. Y esta es la última pregunta. ¿Reconozco algún aprendizaje de estas experiencias? Porque también lo hablaba hoy con otra paciente y es, nosotros nos quedamos en la posición de víctimas y claro, necesitamos ser víctimas. Pensemos en un niño y un adolescente que no tenía recursos, que no tenía la capacidad de comprender muchas situaciones de las que experimentó en su familia, en su entorno, y que definitivamente no pudo defenderse o no pudo decir no. mm, pues claro, o sea, cuando nos identificamos con ese niño o ese adolescente sin darnos cuenta, estamos completamente desde esa posición de víctimas, sentimos que nos deben, sentimos que lo que pasó definitivamente no lo vamos a poder trascender o no lo vamos a poder superar, o que definitivamente quedamos como una marca por esas situaciones o por esas experiencias y que no las vamos a poder trascender. Y es importante permitírnoslos. O sea, por ejemplo, en estas dos primeras etapas es cuando nos permitimos esa postura de lo que me dolió, lo reconozco, le doy lugar, pero es cuando tengo que reconocer que dentro de mí sí hay un adulto, dentro de mí sí hay una persona que ha tenido la capacidad de mirarse a sí mismo, tiene una fortaleza interna de empezar a darle a ese niño y a ese adolescente lo que necesita, lo que careció, ¿sí? Que empiece a contarle una historia completamente diferente, que pueda salir mucho más fortalecido, que pueda reconocer los aprendizajes aún de las experiencias más dolorosas. Y yo sé que esto suena hermoso y divino cuando lo decimos de manera teórica, pero vivirlo es un desafío y es una decisión de todos los días. Y yo me paro aquí a decirles esto porque yo he vivido un proceso personal, porque yo constantemente estoy en este proceso de tenerme a mí misma y tengo bajones, tengo días difíciles, son cosas que yo comparto también con mis pacientes porque
solo podemos entregar de lo que nos ha costado definitivamente y lo que hemos aprendido y lo que hemos verificado. Pero también desde ese lugar de verificación es que les puedo decir que ese es el camino, no hay otro, ese es el camino al bienestar, ese es el camino a despertar ese adulto que hace parte de ti, que sí está ahí, que de pronto a veces nos cuesta conectarnos con él, pero que necesitamos ver todo lo que hemos estado como tapando. Y cuando les digo tapando es porque para los que de pronto se asemejan un poco con la parte psicológica, pues definitivamente, aunque todos tengamos diferentes enfoques en psicología, pues todos coincidimos con el tema de lo que no, el inconsciente es esa partecita que guarda todo aquello que el sistema psíquico siente que le va a generar algún malestar, ¿sí? Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos guardando en esa cajita todas esas experiencias que no pudimos significar, todo eso que nos duele, pero ese inconsciente definitivamente nos dirige, nosotros actuamos con el 95% de nuestro inconsciente y nada más una parte del 5% es consciente, entonces por eso necesitamos hacer consciente lo inconsciente para empezar a transmutar todo esto. Bueno, y ya cuando llegamos a esta tercera etapa es cuando empezamos a darle lugar a lo que hemos sentido. Entonces es importante que en este momento, después de reconocer todas esas situaciones y de hacer esas preguntas que confrontan, nos podamos permitir conectar con esa vulnerabilidad, porque es que cuando nos conectamos con esa vulnerabilidad, con lo que nos ha dolido, con la tristeza, con el dolor, con la rabia, con la frustración, es cuando realmente podemos soltar, ¿sí? Podemos decir definitivamente, reconozco que he cargado con mucha rabia, que he cargado con mucho dolor, que he cargado con mucha tristeza, que he cargado con mucha frustración. Entonces definitivamente reconozco que quiero soltar esto. Entonces por eso les hago la pregunta acá, ¿te gustaría soltarlo? ¿Te gustaría evitar que esto siga mediando la percepción que tienes de ti mismo o de ti misma, de otros y de tu entorno? ¿Te gustaría soltar? Por eso es que les decía como que el perdón radica en todo este proceso de reconciliación en general, primero con todo lo que somos y ya después con todo lo que nos permea y de todo lo que hacemos parte. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo vamos acá? Porque sé que estaba hablando un montón. Como les decía, les voy a compartir las diapositivas, pero quiero que me cuenten por el chat o que prendan los micrófonos y me puedan contar para yo saber que están entendiendo todo, para yo saber que están viendo acá. Mándeme señales de vida, porfa, para yo saber. Hola, Lau. Hola, Está todo súper claro, Lau. súper claro. Ah, bueno, súper. Si alguien tiene una pregunta, chicos y chicas, de esto que he estado mencionando, lo pueden empezar a hacer desde ya. Listo. Bueno, gracias. Hola Laura, yo tengo una pregunta. Hola, sí, dime, ¿con quién? ¿Quién eres? Mucho gusto, Alejandra. Mira, es que con el tema de reconocer lo que me dolió, en mi caso pues pasa que a veces no es tan sencillo Ujú, reconocer por lo menos lo que corresponde a la infancia. ujú, Muchas veces no es tan fácil reconocer qué fue eso que te lastimó y que de pronto te marcó de alguna u otra manera. sí. Entonces, no sé si de pronto tú tienes pues algún o algún Nena, ejercicio o dejé de escuchar porque se empezó como que si de pronto tengo algún ejercicio, sí, o recomendaciones. si es que ¿me escuchas? Espérame, te escribo. Dale, pero sí te escuché. Bueno, para Alex y para todos, o sea, yo sé que hay muchas personas aquí que han sido mis pacientes o que han estado en psicoterapia y de pronto ha sido un poco más fácil o ya reconocen ciertas cosas, pero el tema de la infancia obviamente es profundo porque lo que les digo, hay un inconsciente que está definitivamente protegiéndonos desde nuestros primeros años de vida y acceder a sus recuerdos de situaciones dolorosas, pues definitivamente es lo más difícil. ¿Qué te recomiendo yo, Alex, y a todas las personas que de pronto les pase lo mismo? Es que empiezan a identificar en estas edades de la adolescencia y ahorita de la juventud
cuáles son las situaciones que les han dolido. Es un poco, eso les va a ayudar como a reconocer de pronto que están repitiendo. Como yo les contaba en el grupo, yo tengo un podcast donde les explico las diferentes heridas emocionales de la infancia. Esa teoría es pues una de las teorías como más certeras que yo he encontrado acerca como de las diferentes situaciones, porque obviamente todos vivimos situaciones diferentes, pero definitivamente es una descripción de ciertas como de ciertas experiencias que se pueden significar en la misma herida. Entonces son 5 heridas. Ahorita, como les dije, va a haber un espacio de preguntas abiertas y les tengo una sorpresa, entonces esperen que ahorita vamos a poder como comprender un poquito más este tema, o para las personas que quieran como reconocer más el tema del niño interior, también hay una sorpresa, entonces ahorita más adelante se las voy a contar. Entonces, no sé si alguien, aparte de Alex, tenga otra pregunta como enfocada a lo que les estaba compartiendo de estas tres etapas. Bueno, aquí. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces, esta cuarta etapa, pues es la etapa a la que todos queremos llegar, me imagino, y es tomar esta decisión consciente de soltar todo eso que nos dolió. ¿Cierto? Entonces es importante reconocer, como les digo, el tema de lo de la infancia tiene mucho que ver sobre todo con la relación con mamá y papá, es un poco más profunda. Como les digo, les tengo como una sorpresa enfocada en esto, pero ¿cómo lo podemos reconocer de manera un poco más fácil? Pensemos en las relaciones interpersonales que hemos tenido, ¿sí? En las relaciones de pareja, que sobre todo las que nos tocan esas heridas específicamente, y es reconocer a quién tenemos que perdonar, chicos y chicas. Entonces, bueno, aquí hay como un ejercicio explicado un poco por pasos. Ustedes verán cómo lo hacen, pero esto es como una recomendación que trabajo mucho con mis pacientes. Y bueno, el ejercicio dice, reconozco que todos hacemos lo mejor que podemos con base a lo que tenemos y sabemos. Y cuando les digo tenemos, es todo ese tema de lo que hemos reconocido y lo que no. Y no se trata de buscar culpables, sino el aprendizaje de las experiencias. Me permito soltar con amor y gratitud lo vivido. Vas a escribir una carta individual para las personas que necesitas perdonar, o sea, una carta por persona. Una paciente una vez me dijo, pero Lau, tengo como siete personas. Y yo, dale, si hagamos cartas de 7 personas. Si tú sientes que realmente esas 7 personas han tocado heridas, que esas personas definitivamente, con esas personas viviste experiencias que todavía te duelen, que no puedes soltar, que todavía te están generando malestar, pues permítete el espacio. Entonces, el paso 1 sería como identificar lo que quiero dejar de cargar. O sea, yo quiero dejar de cargar con la idea de lo que significó para mí esta experiencia, memorias de dolor, sufrimiento, agresiones, falsas expectativas, porque muchas veces cuando nos relacionamos tenemos expectativas de los otros y bueno, eso nos pasa un montón, luchas que has cargado durante y después de esa relación, permítete expresar libremente en las palabras que salgan. Entonces, el objetivo de estas cartas no es entregarle una carta a nadie, me faltó decir eso. O sea, no es como que, ay, tengo que perdonar a 6 personas y nunca me han pedido perdón, entonces le voy a escribir una carta a todos mis ex y se las voy a dejar en la casa. No, o sea, la idea es permitirme este ejercicio y esta actividad para mí mismo de manera individual, permitiéndome reconocer qué es lo que tengo que soltar, ¿sí? Y muchas veces da pena y no queremos compartir esto con nadie, pues precisamente estos ejercicios son individuales. Por ejemplo, con mis pacientes, yo jamás les digo que me muestren la carta, o sea, la idea es que ellos puedan hacerla y me puedan contar cómo se sintieron y qué pudieron como recordar o comprender de la actividad. Generalmente cuando uno se sienta a hacer estas actividades, mmm, como que uno se da cuenta de muchas cosas que ni siquiera, como que ni siquiera había reconocido. Entonces, bueno, importantísimo, chicos y chicas, que todos esos ejercicios que yo les estoy recomendando los hagan a mano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos a mano, ponemos a prueba nuestro inconsciente. Entonces, recuerden lo que les dije, actuamos con el 95% del inconsciente, necesitamos despertar esa parte consciente, entonces necesitamos como conectar con ese inconsciente y dejar que salga todo eso que tenemos reprimido o que tenemos cargado, guardado en esa cajita. Bueno, el paso 2 es como escribir por lo que debo perdonarte y por lo que debo pedirte perdón, porque a veces también como que cargamos con culpas, ¿sí? Cuando nos cuesta perdonar a otros es cuando nos cuesta también perdonarnos mucho a nosotros mismos, entonces nos sentimos culpables y no podemos cargar también con esa culpa, entonces escribe todo aquello que debas perdonar,
por lo que vas a perdonar o perdonarla. Seguido esto escribe todas aquellas cosas por las que te gustaría pedirle perdón. Bueno, estos son como, pues como unas frases que a mí me conectan, pero como les digo, la idea es que ustedes hagan el ejercicio como lo sientan, como les fluye, como les fluya. No es como una camisa de fuerza, sino una recomendación y ustedes la pueden tomar como mejor les parezca. Bueno, estos dos primeros pasos es importante que hagamos la analogía de soltar y por eso yo siempre los mando a que quemen o rasguen. Obviamente que no vayan a hacer ningún incendio, pero sí que se permitan como la experiencia. El inconsciente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, cuando yo me permito soltar todo eso, llorar, sacarlo, sentir todas las emociones, y cuando yo lo quemo, cuando yo lo rasgo, es como que yo estoy liberándome, como que yo estoy soltando. Bueno, y el paso 3 es lo difícil cuando todavía hay mucho dolor, pero es poder reconocer el aprendizaje. Entonces, algo que yo como que he verificado mucho y es que a veces no es que tengamos cosas muy bonitas por agradecer cuando nos hemos sentido muy heridos, pero sí podemos reconocer cuáles son los límites que reconocemos que tenemos a partir de esas experiencias dolorosas. Es decir, solo yo puedo reconocer mis límites o lo que no puedo negociar en una relación interpersonal y de pareja cuando definitivamente, pues yo, cuando yo definitivamente los he transgredido o los han traspasado o he permitido que los traspasen. Entonces, importantísimo poder como reconocer eh, porque agradezco. Así no tiene que ser como cosas muy bonitas, sino como que agradezco porque reconocí que debo ponerme en primer lugar, agradezco que la felicidad viene de mí, agradezco que la primera fuente de amor soy yo. Sí, es como que todos estos aprendizajes tan bonitos que empezamos a reconocer a través del dolor o de las rupturas, sobre todo amorosas, que podemos como empezar a darle lugar y a tener otra perspectiva, como les decía desde un principio, empezar a transmutar, ¿sí? Y transmutar no es olvidar que eso pasó, transmutar no es como que, bueno, fui abusada y entonces esto no pasó, no es que no pasó, es que definitivamente yo no puedo quedarme toda la vida en la posición de víctima, yo no puedo quedarme toda la vida en la posición de carencia, yo no me puedo quedar toda la vida en la posición de odio porque yo me voy a enfermar, porque yo no voy a poder volver a relacionarme desde un lugar genuino, porque yo no me voy a relacionar de una manera amorosa conmigo misma, porque me voy a sentir culpable. Entonces es entender que esto de perdonar al otro no es algo que nosotros hacemos por el otro, es algo que hacemos por nosotros mismos, ¿sí? Y, y muchas veces yo les hablo de eso, bueno, todos hacemos lo mejor que podemos y obviamente muchas personas me dicen, pero ¿cómo así? Definitivamente lo podía hacer diferente, porque lo hizo así? Entonces son cosas que ya son un poco más complejas y no podemos como eh, reconocer el porqué del otro cuando no reconocemos cuáles son sus carencias, sus vacíos y es reconocer lo que les digo, que ese perdón es un acto de amor hacia nosotros mismos. Bueno, ¿les quedó claro esta parte? Lau, yo tengo una pregunta. Dime, Donis. ¿Uno puede hacerse también la carta a uno mismo? Ah, claro, esa es la siguiente, el siguiente paso. Te adelantas. Ah, Claro, por no, qué supuesto. pena. No, tranquila, por supuesto, es que es súper importante. Qué bueno que hagas ese clic, porque definitivamente yo no puedo perdonar a otros cuando no me perdonó a mí. Entonces, bueno, para seguir al siguiente paso, ¿alguien más tiene preguntas? Pregunten, Pero es, aprovechen. pero es como porque o sea, yo tenía esa pregunta porque yo este ejercicio ya lo he hecho. Ujú, de perdón. Tú sabes que, no a mí misma, sino a los demás. Como que yo, pues tú sabes que yo voy a terapia Ujú, y pues a mí lo que más digamos, me ayuda es escribir. ok, súper. Y pues obviamente yo he tenido heridas emocionales de personas que me han afectado y siempre trato de escribirle a las personas Ujú, para soltar. ujú, Pero, pero también cuando pues vi el taller, yo dije, bueno, pero no lo he hecho conmigo, ¿por qué no lo ujú. he hecho? Y ahorita viendo pues esto, me surgió la duda porque sí quiero hacérmela a mí porque no me la había hecho a mí. Maravilloso, Toyi, maravilloso porque definitivamente no, o sea, cuando reconocemos tantas heridas que vienen de afuera, también hay cierta cargo como de culpa por permitirnos que los otros nos hirieran de esa forma. Lo que yo decía, cuando reconozco mis límites es cuando los transgredo. Entonces aquí viene
esta parte de reconozco que el perdón es un regalo que me doy a mí misma y me libero de todo aquello que me pesa. Muchas veces somos nuestros mayores jueces, lo que nos lleva a culpar a otros en el mismo nivel. El perdón es una herramienta maravillosa para reconocer que todos estamos aprendiendo y despertando en cada una de las experiencias que vivimos. Permítete mirar hacia adentro y liberarte de lo que te pesa. Es momento de reconocer que has hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido. Ahora sabes más y lo harás mucho mejor. Vas a escribir una carta a ti mismo en la que puedas hablarte como le hablarías a alguien que amas y que admiras por todo lo que ha logrado y ha construido. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones, como decía Toñez, importantísimo, eso. Cuando nosotros realizamos este proceso de perdón consciente con nosotros mismos y nosotras mismas, pues es cuando nos queda un poquito más fácil perdonar a otros. Y qué bonito tú que me cuentes como tu experiencia en psicoterapia, que has podido reconocer muchas cosas, Toñez. Definitivamente empezamos a conocernos tanto que empezamos como a integrar todas esas partes de nosotros mismos en este proceso como de autoconocimiento, y es donde más tenemos que ser conscientes de cómo ha sido la relación que hemos tenido con nosotros mismos, porque yo sé que esto suena un poquito chocante y a mí también me choca mi proceso personal, y es como las relaciones que tenemos afuera son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y no es que específicamente yo me haga lo mismo muchas veces, sino que de alguna u otra forma, entonces a mí me duele que me ignore, y puede que yo también ignore lo que siento y me permita callar lo que siento, ¿sí? Y no me conecte con lo que verdaderamente siento, sino como en cómo me debería sentir y cómo me tengo que ver ante los demás. O definitivamente tengo miedo a que me abandonen, pero yo me dejo de lado todo el tiempo y me abandono y no me tengo a mí misma, ¿sí? O de pronto tengo mucho miedo, me duele mucho las injusticias, yo que tanto soy justa conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, todas estas heridas de una u otra forma las vivimos y las significamos y las vemos muy claras afuera, porque para eso son las relaciones. Definitivamente son esa oportunidad de reconocer lo que tenemos que trascender. Y yo sé, como les digo, que esto suena súper lindo, ay, maravilloso que yo pueda ver mi espejo. No, eso es difícil y cuesta un montón. Y aún con la persona con la que construyes día a día, cuesta y duele. Pero es precisamente porque estás en esa etapa de que estás viendo lo que te falta reconocer de ti mismo o de ti mismo, y lo que definitivamente también te haces o lo que también te ha dolido, ¿sí? Entonces, todas estas heridas de la infancia vienen mucho de lo que pasó o cómo fueron mamá y papá, cómo fue mi relación con mamá y papá, y tampoco lo hacemos revisar la historia y reconocer la herida, no lo hacemos para culpar a mamá y papá, ¿sí? Lo hacemos para identificar que no he podido trascender, ¿sí? Porque mamá y papá, cuando yo trabajo con mis pacientes, nos damos cuenta que hay algo que viene detrás, que ha generado que mamá y papá actuaran de cierta forma, y que seguramente son muchas creencias de generación en generación. Y también reconocer mi herida me ayuda a que si yo quiero ser mamá o quiero ser papá más adelante, yo no vuelva a repetir la misma herida, porque ha sido una cadena de generación en generación. Entonces, permitirnos todo eso, mirar hacia adentro, definitivamente es como esa oportunidad al cambio, esa oportunidad a volver a nosotros mismos, esa oportunidad a darle lugar a todo lo que hemos venido experimentando. Y por eso como que les menciono tanto el tema de las relaciones, porque sé que es ahí donde más tenemos que sanar. Y no les digo solamente las relaciones de pareja, son las relaciones laborales, las relaciones de amistad, las relaciones interpersonales, porque muchas veces han pasado, pues por ejemplo, yo tuve una experiencia laboral en un principio que a mí me marcó un montón, y yo ahí pude reconocer muchas de las cosas que yo tenía que empezar a trabajar y que tenía que empezar a formar, y no fue necesariamente una experiencia o una relación amorosa. Entonces, uno definitivamente, a partir de todas esas experiencias, y como les decía en la primera etapa, cuestionen y pregunten sus primeros años de vida, como que enfoquen en las diferentes etapas y escriban acerca de los recuerdos que tienen, de esas cosas que les han dolido. Y ya con esto entonces terminamos el tema de como la presentación que tenía para ustedes. Ahora es un espacio libre para las preguntas enfocadas en lo que acabo de hablar, o si quieren que hablemos un poquito más de las heridas. También tengo como una presentación que ahorita puedo abrir. La idea es como permitirnos este espacio para hablar lo que más podamos,
y que pueda como contribuir a sus procesos. Entonces, ¿me cuentan? ¿Alguien tiene más preguntas? Hola, Lau. Hola, ¿con quién? Es que no me aparece. Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, Lau. Pues te cuento que ya como tú sabes, pues yo te vengo siguiendo ya desde hace bastante tiempo y me ha gustado mucho todo este tema del niño interior, todo este tema de las heridas, pero aún no me queda como muy claro cómo, digamos, yo puedo como tener esa relación o conectarme con mi niño interior, cómo podría como hacer eso, porque lo he intentado y creo que me cuesta un poco. No, a todos nos cuesta, Diani, es un proceso, a mí me vive costando, por eso es lo que más, eh, o sea, como que lo que más invito, porque sé que es lo que más nos falta, y es porque definitivamente pues estamos en este momento como en esta edad adulta y sentimos que nos cuesta un montón. La verdad es que los ejercicios prácticos sirven un montón. Entonces, yo por ejemplo en el taller pasado, ejercicios de visualización, ejercicios de ver fotos, de hacerse preguntas, de escribir cómo era, qué me gustaba, qué me quiero empezar a comprometer conmigo misma, conmigo misma, revisar el tema como de las heridas, cuáles son las características, cuál creo como que de pronto me hace eco, empezar a reconocer de pronto cuáles son las problemáticas constantes que yo estoy teniendo como mamá y papá, ¿sí? Porque muchas veces desde esa relación que tenemos como mamá y papá, cuando hay reclamos, cuando hay peleas, cuando hay disgustos, es cuando sabemos que está hablando el niño interior, ¿sí? No es que a mí no me pueda molestar nada de mi mamá o de mi papá, pero cuando yo me movilizo muchísimo frente a una situación o hay algo que yo no puedo tolerar, o se genera una discusión muy fuerte, es porque definitivamente está como ahí latente el tema de la herida. Entonces, lo que yo hago generalmente es eso, como que buscar el tema de las visualizaciones, escribo un montón, o sea, yo como que me permito mucho escribir y decir, bueno, hola niña, ¿qué tienes para decirme hoy en los momentos en los que me siento triste, en los que estoy bajita? Sé que es ella, o sea, sé que es ella comunicándome alguna necesidad, entonces empiezo como a tener ese espacio conmigo de decirme, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? O me pasa mucho que cuando de pronto en mi relación de pareja siento que necesito hacer un reclamo, pero que un reclamo que me está saliendo aquí de la entraña, pero no es como que algo que me disguste y que yo lo pueda decir de manera neutra, sé que está tocando mi herida, entonces me tengo que sentar a preguntarme, bueno, realmente qué es lo que te está doliendo, o sea, cuál es tu miedo, por qué te molesta tanto que esta persona haga esto, ¿sí? Entonces ese contacto definitivamente es muy personal, pero hay que empezar como a propiciarlo y a que nosotros como que empecemos a tomar como esa decisión. Y no es fácil, obviamente es un proceso, no es que yo voy a conectar todo el tiempo con mi niña interior y pues nunca reincida, sino que pues definitivamente sé que cuando estoy más sensible es cuando ella como que me necesita comunicar. Y también algo que me sirve mucho es poder celebrarla, ¿sabes? O sea, como que muchas veces ese niño y esa niña tienen muchos miedos y muchas inseguridades, obviamente desde esa vulnerabilidad que sienten, y yo creo que esto aplica para todos los casos, y es cuando yo me celebro por logros, pero no les digo solamente logros como que, uy, no logré la supermeta, sino como que wow, llevo una semana como sintiéndome súper bien, estando muy conectada con lo que hago, como siendo muy coherente conmigo misma, entonces empiezo como a celebrarme espacios o momentos que de pronto he dejado de lado y creo que eso también me funciona muy bien, ¿sabes? Y hay algo que aprendí en un taller como en el 2017 que súper anclado y es como qué le gustaba a mi niña interior. Yo me conecto mucho con la comida, entonces como que hay un helado de crepes que se llama payaso, entonces como que cuando me quiero conectar con ella, en esos días fui con una amiga y pedí ese helado y fue como conectarme con ella, así como darle ese momentico. Y mira que son cosas como muy simples, pero definitivamente es como permitirse ese espacio de conexión, porque yo sé que es algo como raro, porque es como que, bueno, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero pues definitivamente sí hace parte de nosotros y es como una decisión muy personal. No sé, Diani, si de pronto como que respondo tu pregunta, te doy luces o te ayudo un poquito. Sí, Lau, muchas gracias. La verdad es que sí, sí me quedó un poco más claro y lo que dices es verdad, es algo como cosas muy simples que uno ve como que, ah, ¿para qué hago eso? Pero Ujú, en realidad eso nos ayuda mucho. total.
Sí, es que uno piensa que todo es súper difícil y no, la verdad es simple conexión con uno mismo, pero pues requiere tiempo y disposición. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien más? Son 34 personas, pregunten, aprovechen. Lauris, yo tengo una pregunta, Natalia. Dime a ti, hola. Hola, Lauris. Lauris, pues mira, yo, no, yo he hecho terapia, pero yo nunca antes había escuchado la teoría del niño interior. Me parece súper interesante. Y yo tengo una pregunta. Pues yo siento que mi niñez fue muy linda y yo como que si me pongo a pensar, no, o sea, no puedo como ver las heridas, pues, si me entiendes, como Ujú, heridas como tal. Yo siento que mis heridas vienen más de mis años de adolescencia. ujú. Em, ¿Tú qué piensas sobre eso? O definitivamente como que piensas que debo ver un poco más como de cerca esas experiencias de cuando yo era chiquita. Bueno, Nati, importante eso, sí revisar como esta historia de niña, porque claro, de niños fuimos también muy felices y lo que pasa es que cuando decimos el tema del niño herido, es como, pues que de una brincamos y es como que bueno, pero yo no tuve un evento súper traumático, no tuve una experiencia pues súper difícil como muchas personas sí lo recuerdan como con mucho eco. eh, y obviamente la adolescencia también forma parte como de esas experiencias, claro, porque en la adolescencia estabas en esa crisis de identidad y generalmente todos vivimos muchas heridas o muchas situaciones desde ahí, ¿cierto? Desde esa adolescencia. Pero sería un poco como Nati, revisar esa infancia y reconocer cómo la ha significado, porque muchas de esas heridas también tienen que ver con lo que vemos en nuestro entorno, que de pronto cuando niños no lo vimos muy latentes, pero cuando empezamos a ser adolescentes empezamos a notar ciertos temas que venían de nuestras pautas de crianza, relación con mamá y papá. Entonces, desde ahí también es el tema de la integración de ese niño y esa adolescente y ese adolescente. No sé si me entiendes un poquito mejor. Sí, Lauris, sí te entiendo, gracias. Ok. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta, otra. Hola, Dime, Lau. dime. Hola. Tranquila, dime. Bueno, como te decía, pues yo ya he hecho pues muchos procesos de perdón, Ujú, pero digamos, ¿cómo sabe uno que realmente ya perdonó? O sea, yo en estos días incluso, pues yo siempre tenía una situación de niña que ujú, siempre que la contaba en terapia me ponía a llorar. ujú, O sea, y yo, porque yo tengo una conducta de evitar, ¿no? Que yo evito, entonces simplemente no lo pienso y ya no me ujú, duele. Pero ujú, entonces siempre que iba a terapia yo la contaba y yo lloraba. ujú, Entonces, pero ahora hace poquito estuve otra vez hablando con alguien que era psicólogo, una ujú, mini terapia, y la conté y no me dolió. ujú. Ese es pie para uno pensar que ya perdonó. Sí, que está sanando y puede que en algún otro momento la recuerdes. Es que, Toñita, es un poco como que lo que yo les decía, no es que yo olvide que eso pasó y no es que de la noche a la mañana, pues, como que no me movilice, pero me va a dejar de movilizar tanto y me va a dejar de mover tanto y voy a dejar de significar, o sea, como de movilizarme tanto desde ahí, desde ese dolor, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, claro, es un indicador de que estás sanando, de que realmente sí estás como perdonando y evolucionando, pero puede que de pronto un día te encuentras a la persona y como que vuelvan todos estos sentimientos y este malestar, pero entonces es como esa decisión de, bueno, lo suelto, ¿sí me entiendes? O sea, es que no es que se vea como una meta, es que es un proceso, ¿sí? Es un proceso, pero definitivamente, claro, llegar como a esos momentos de poderlo compartir, es que es más, si tú reconoces, antes de hablarlo en terapia, me imagino que te demoraste y que te costaba poder sacarlo solamente. Y ya Sí. después lo pudiste hablar, ya después pudiste llorar en terapia las veces que tuviste que llorar, o las veces que Ujú, hablaste con una amiga, o las veces que lo escribiste, ¿sí? ujú, Entonces, es como un poco permitirnos. A mí también me pasaba que había algo que yo no podía ni nombrar. Y todo el tiempo estaba pensando en eso, pero yo no lo podía exteriorizar. Y fui a dos psicólogos y con ninguno lo pude hablar, ¿sí? Y yo siendo ujú. psicóloga, porque definitivamente tenía una resistencia y es que solo hablarlo era aceptar que eso había pasado, ¿sí? Y como significar tanto dolor que eso generó. Entonces, mmm, claro que sí, es como el avance que se va viendo de pasito a pasito, pero entonces te pongo mi ejemplo personal, yo ya sé que por más de que a veces eso me bajoneo, yo piense en eso y no me genere bienestar, pues
pues yo ya sé que eso no me define, ¿sabes? Lo tengo como tan interiorizado, o sea, yo sé que hay mucho más que eso y es más, ya he logrado como anclar mucho aprendizaje, ¿sí? Es como, wow, solamente desde estas experiencias de dolor, de tristeza, de heridas profundas, es que yo puedo permitirme conectarme con la herida del otro. O sea, eso es como mi anclaje y mi aprendizaje enorme. Entonces eso es lo que me dice, wow, o sea, tiene sentido esta sanación, tiene sentido el perdón, tiene sentido soltar, eh, y ya estoy en esa transmutación. Eso no quiere decir que ya, ay, no, olvidé y nunca pasó, pues no, pero ya poco a poco he podido transmutarla de manera distinta. No sé si de pronto me sigue. Y es, Sí, sí. y es para todos, chicos, o sea, eso no se ve como un camino, pues, que ya llegamos, sino como que tomamos esa decisión y seguimos en ese proceso. Sí, a veces es un poco desgastante porque yo tengo una paciente que es súper chistosa, me dice, ve, cuando ya, y yo le digo, mira, es que no hay un ya, o sea, y ni siquiera es como porque tenga la terapia conmigo eterna, porque yo no soy tampoco de hacer procesos largos, me interesa es que ustedes reconozcan como sus recursos para poder afrontar su vida, pero yo le digo, mira, es que por ejemplo sanar con mamá es muy profundo, o sea, sanar con mamá es algo que requiere mucho tiempo y no importa que te vayas a la Conchinchina, vas a seguir teniendo esa herida ahí, vas a seguir teniendo esa necesidad de sanar. Bueno, ¿alguien más preguntas? Hola Lau, ¿cómo No, estás? Hola, ¿quién? Es que no estoy viendo quién me... Alexandra. Alexandra, ¿y quién seguía después? ¿Nati? Yo, María Camila. Ah, listo, Alex y después María. Bueno, Lau, yo tengo una pregunta y justo con lo que comentabas, pues como respecto al perdón, digamos, como con esa imagen materna y bueno, digamos de aquello que uno perdona, digamos, hace parte también de una conducta, Ujú, pues del otro, ujú. esta se sigue repitiendo y vuelve a generar como esa, Mm, pues uno cree que ya, no sé si es que cree que ya perdonó o porque esa misma situación de esa conducta del otro aún genera esa desazón después de que ya se ha realizado ese, o sea, ese proceso, porque si bien no podemos modificar esa conducta en el otro, pero es algo que finalmente sigue generando esa misma sensación y que pues digamos en un vínculo, como estamos hablando en este tipo de padres, que mm. sea tan complejo Pero, cómo se lo di- sobrelleva esa... pero lo dices que es como con mamá y papá, ¿cierto? ¿Lo enfocas más desde ahí? Sí, la... Ok, no, pues definitivamente yo digo que es el mayor aprendizaje que venimos todos en esta experiencia humana, porque es mamá y papá. Como yo les contaba la experiencia de mi paciente, definitivamente es llegar a ese nivel, bueno, primero el perdón y después la aceptación, que es tan profunda, tan difícil, porque cuando ellos no son conscientes ni siquiera de lo que tienen que trabajar o lo que hicieron bien o mal, pues ellos van a seguir repitiendo exactamente las mismas conductas que a ti te recrean la herida, que te mueven la herida. Y es como, es que a mí me dolió que mi mamá fuera ausente y sigue siendo ausente, ¿sí? O dice que no es ausente, pero es ausente. Estoy poniendo el ejemplo. Pero definitivamente es como empezar a mirarlas con compasión, ¿saben? O sea, un trabajo que yo hago mucho con mis pacientes es empecemos a revisar esa historia de tu mamá y de tu papá, cómo fue ese niño interior, ¿sí? O sea, cuál fue la experiencia de niño, ¿tú crees que él o ella ha podido integrar ese niño? Entonces, es cuando pasamos del perdón a la compasión y solo lo logramos hacer con personas que son realmente significativas en nuestra vida, porque es que es como una partecita de nosotros que dice, no, o sea, retírate, aléjate porque ya te sigue dañando, porque mamá y papá te siguen. O sea, yo les estoy hablando de los límites, o sea, definitivamente si yo tengo un papá agresivo que todo el tiempo, entonces él lo único que hace es responder con golpes, ¿sí? Pues obviamente yo me tengo que alejar de ese contexto, pues por supuesto, pero definitivamente tengo que hacer un proceso de perdón individual, de reconocer cuál es mi historia, de conectarme desde esa vulnerabilidad, porque una parte de mí siente una dualidad, porque es que es mi figura paterna o es mi figura materna, ¿sí? Y cuando nosotros somos niños tenemos expectativas también muy altas de mamá y papá, o sea, como que esperamos que nos suplan todas las necesidades y pues eso generalmente no pasa, ¿sí? O si no, pues no existirán estos espacios, no iríamos a terapia, entonces es como cuando yo veo la niña interior de mamá y papá, el niño interior de mamá y papá, es cuando yo puedo ser un poquito más compasivo con ellos, ¿saben? Una chica que le costaba un montón el tema de su mamá,
Me decía, pero es que ya no ha tenido nada, Lau, o sea, ya literalmente no hay nada que explique ya porque es así. Hasta que hace poco, como que la mamá recordó una experiencia súper profunda que empezó como de su infancia y la pudo compartir con ella y un proceso de reconciliación enorme. Y es porque, claro, ella ya pudo conectar con su mamá desde que, como ella ha trabajado su niño interior y descubrió que su mamá también tiene una herida súper profunda, pues puede ser más compasiva con ella. Entonces te recomiendo, Alex, que puedas hacerlo, como preguntar cómo ha sido la historia de mamá, cuál crees que es su niña herida y un poco mirarla desde ahí. Es como, bueno, aquí está hablando la niña. O mira cómo es ella en su vida, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que has tomado? ¿Cómo está con ella misma? Entonces es como cuando yo miro y digo, wow, pero es que ni siquiera se puede dar a sí misma como me va a dar a mí. O si yo la veo ya en tan desordenada, ¿cómo puedo pedirle? O sea, yo siento que ella ni siquiera es capaz consigo misma como para darme a mí. O sea, porque hay papás que nunca, pues que nunca crecen, que se quedan como emocionalmente en ese estado de niños, ¿sí? Y es un poco como empezar a verlos desde ahí, desde una perspectiva mucho más elevada, más objetiva y desde ese amor profundo que yo sé que cuesta, pero que definitivamente es como el verdadero camino, a la sanación y al bienestar personal, porque si yo sigo como en esa situación, de culpar a mamá y papá, de conectarme todo el tiempo con mi niño interior herido y mi niña interior herida, pues yo no voy a poder hacerme cargo de mí mismo y como les digo, voy a repetir patrones, voy a relacionarme a partir de mis heridas completamente y no voy a poder trascender porque siempre voy a ser una víctima. Entonces, como el aprendizaje más importante es empezar a ser nuestra propia madre y nuestro propio padre. O sea, es como, bueno, a mí no me dieron esto, yo me lo voy a empezar a dar. Lo que más me faltó es lo que más me tengo que dar. Y ya dejar de esperar que mi mamá y mi papá me lo den o dejar de esperar que ellos actúen diferente cuando no tienen nada diferente por dar. ¿Sí? Cuando no tienen información, cuando no tienen herramientas, cuando no tienen la madurez emocional. Entonces, trato de comprenderlos desde ahí, aunque cueste, aunque duele, por amor a mí, por mi bienestar. Entonces, no sé, Alex, si de pronto respondo, sé que es una pregunta bien compleja, eh, pero pues traté como de darte un poquito luces. Sí, la hago muy claro. Gracias. Con mucho gusto. Chicos, chicas, ¿alguien más? Lau, sería yo. Ay, sí, María, María, dime, ¿cómo estás? Hace rato no te escuchaba. Sí, Lau, bueno, yo quería preguntar, era que, por ejemplo, cuando uno siente que ya ha perdonado a alguien, ¿cierto? Pero Ujú. esa persona vuelve y aparece y pues como otra vez vuelve y aparece y tú sientes que nuevamente como que vuelve a aparecer ese dolor, ¿cómo deberíamos actuar como en ese caso? Como que un No, recaimiento, no sé. hablas de pareja, ¿cierto? No de mamá y papá. Sí, No, pues definitivamente cortar contacto, porque ahí, o sea, yo ahí estoy reconociendo que no me hace bien estar con esa persona. O sea, muchas veces es como, sí, perdono, pero no olvido. O sea, yo muchas veces puedo perdonar a una pareja y necesito terminar con ella para poderla perdonar, ¿sí? O necesito alejarme de ella, necesito hacer mi duelo lejos para poder perdonar o perdonarla. Entonces, pues Cami, ahí mismo te estás como respondiendo. Es como, si yo ya estaba perdonando y estaba soltando y vuelve y aparece y vuelve a intensificar este dolor, pues definitivamente tengo que alejarme y tomar distancia y poner un límite y si esa persona no entiende, pues hacer lo que tenga que hacer para que esa persona no siga como vulnerando mi paz porque yo puedo como elegir cuál es el límite al que quiero como llegar. No sé si de pronto te respondí. sí, Lau, y tenía otra pregunta. Dime. Para escribir la carta al perdón, pues para uno mismo, Ujú. como qué recomendaciones darías? Ah, pues mira, lo que estaba ahí, un poco como ser muy amorosos y muy compasivos cuando nos estemos escribiendo, ¿sí? Como reconocer, darle lugar a lo que hemos crecido, a lo que hemos aprendido, a lo que nos ha costado, ¿sí? Como desde un lugar de mucho amor, pero permitirse ese espacio que obviamente va a generar mucha movilización emocional, pero desde ese lugar y conciencia de amor, no como de culpa, de victimización, sino como de permitirme, reconocer que he hecho en serio lo mejor que he podido con lo que he tenido. Y Cami, pues ahí en la anterior diapositiva, les voy a mandar por el grupo las diapositivas ahorita por WhatsApp para que la descargues y ahí como que le das un poquito mejor, ¿vale? Muchas gracias, Lau. Con mucho gusto.
Bueno, chicos, mientras se animan a preguntar más, entonces, bueno, la sorpresa que les tenía es que voy a dar un taller la próxima semana con cupos limitados en una experiencia vivencial para conectar con ese niño interior. Va a estar súper económico, 35.000 pesos, van a ser 2 horas de más que la teoría, porque yo voy a seguirles compartiendo información gratuita constantemente por mis redes sociales, vamos a seguir hablando de muchísimos temas, pero definitivamente es lo que me preguntaba ahora Dianis. Ahora está el tema de cómo empiezo a conectar con ese niño, o sea, me cuesta, cómo lo hago, o nunca he ido a terapia, o no entiendo, no le he dado lugar. Entonces es un espacio de ejercicios para conectar con ese niño y esa niña. Vas a tener también la oportunidad de recibir un test. Bueno, las personas que ya hicieron el taller del niño interior, pues de pronto ya lo vivieron un poco, porque yo tuve un taller que fue mucho más, como más completo en términos de entregar mejor la teoría, pero este no va a ser tan enfocado a la teoría, sino a la experiencia vivencial, un test de personalidad para que pueda reconocer de pronto las heridas más latentes, y empezar con esos ejercicios prácticos para despertar ese adulto que escribe y sana su historia. Entonces, para todas las personas que de pronto estén interesados o interesadas, va a ser el próximo miércoles, así va a ser como, no quise hacerlo como mucho tiempo de lanzamiento, sino las personas que resuenen, que sientan que lo necesiten, van a estar en ese espacio. La idea es que tampoco sean demasiadas personas, sino un espacio en el que podamos como conectar. También va a ser virtual, va a ser a las 7:30 de la noche. La idea es que las personas que estén interesadas, pues voy a crear nuevamente un grupo de WhatsApp con ellas, para mandarles toda la información previa, para que pueda ser un taller como muy enfocado a lo que les digo, a vivenciar, porque todos los ejercicios prácticos, todo este test de personalidad yo se los voy a enviar, se los voy a compartir. Yo soy mucho de hacer diapositivas, de hacer cartillas, de entregar como esa información que ustedes puedan tener en casa, pero me quedó esa sensación desde el primer taller, que más que la teoría, porque escuchamos la teoría, es anclarla como a la práctica, como al descubrimiento personal, a poder ver a esa niña, a ese niño, a empezar a conectarme con él, a escuchar sus verdaderos deseos y necesidades. Entonces acá les dejo la invitación para todos los que estén interesados, para todas las niñas. Este fin de semana estén súper atentas, porque voy a sacar un taller espectacular, o sea, es un taller que no va a estar pregrabado como ninguno de los talleres, va a ser enfocado en mujeres. Vamos a conectar como con ese amor propio, con esa valoración personal, y lo quiero enfocar a las mujeres, porque desde esa idea de lo que hemos creído que es lo que es una mujer, lo que deberíamos ser, todo lo que cargamos, empezar como a reconocernos. Entonces, para que estén súper pendientes, va a ser un taller, como les digo, no va a ser pregrabado, sino que van a ser solo para las personas que quieran como asistir, y con un reto de 8 días de acompañamiento como en ese proceso. Entonces les traigo mucha información. También más adelante voy a hacer más charlas gratuitas. La idea es empezar a hacer de temas como relaciones de pareja. También súper abierta a que me escriban qué temas les interesan, también de manera como gratuita, que vamos a compartir también estos espacios. A mí me encanta enseñar, me encanta como compartir información, y ya ahora como que me estoy organizando más en los tiempos. Antes era como los sábados, pero creo que esta hora también funciona muy bien para compartir información y que las personas puedan como sacar un momento. Entonces, eso era como todo lo que tenía por compartirles hoy. Sigo también abierta a las preguntas que tengan respecto a este lanzamiento, a lo que les acabo de explicar, más preguntas acerca de la teoría del niño interior, para que aprovechen todas las personas que tengan dudas o inquietudes, ¿vale? Estoy viendo aquí el chat. Hola, Toño, eso Hola, no preguntaste, ¿cierto? no, soy Mariana. Qué pena. Hola, Mari, qué pena, es que estaba revisando el chat, discúlpame, entonces pensé. No, tranqui. Sí, no, pues yo te hice una pregunta ahí del taller que dices del niño interior. Tú mencionas que no van a ser pregrabadas, pero no sé si hablabas de las del fin de semana o de estas también. No, esta del niño interior, pues la idea es que pueda existir en vivo, pero sí lo voy a pregrabar, porque son experiencias vivenciales. Entonces, pues la idea es que te conectes tú solita con tus audífonos y eso. Entonces, ese sí lo voy a grabar. Pero el de mujeres, que todavía no les voy a contar mucho, porque el lanzamiento va a ser el sábado, sí va a ser el 21, un sábado, y solamente va a ser ese día no va a tener grabación. Oh, ok, perfecto. Dale, gracias. Vale.
¿Alguien más? ¿Preguntas? Toñi, esta pregunta que está en el chat, ¿me la preguntaste? ¿Ya? No fue una pregunta, fue como una afirmación y ya. Ah, ok. Si las personas hacen cosas y tú eres la que da el poder de que... Ay, tan linda. Bueno, no, ¿alguien más preguntas? No hay tiempo definido. ¿Alguien más preguntas acerca del taller vivencial? Pregunten si les llamó la atención. O vamos por terminada la clase. Yo tengo una pregunta, Lau. Yo estuve en el anterior taller De relaciones. sí, el del espejo, muy bueno. Ya. Me encantó, de hecho, cuando tú dices que va a ser, digamos, un poquito diferente al que vimos, es que, o sea, vamos a... No, pero digo diferente al que vimos de El Niño Interior. Tú hiciste el de relaciones. Sí, Es sí, que el sí. del niño... Obviamente, o sea, obviamente la información es diferente, pero me refiero en cuanto a la práctica. ¿Este va a ser sí. más práctico? Sí, este va a ser más práctico, entonces va a ser como de, tienes que tener cosas el día de la sesión, sí, como para que podamos hacer como el taller, va a ser como más enfocado a lo que te digo, a la conexión. Obviamente vamos a explicar un poquito teoría, pero va a ser más vivencial, porque generalmente el esquema de mis talleres es que entrego teoría, sí, como por ejemplo la clase de hoy, les entrego un poco teoría y se las explico. No es que no vaya a explicar, pero va a ser más como de vivirlo, ¿sí? De Ya. poder como darle lugar a conectar con ese niño. Porque como ya hice uno del niño interior, pero ese fue sí vivencial, pero muy enfocado también a la teoría, entonces fue como denso. Este lo quiero hacer más desde ese lugar. Ah, ok. Ya entendí. Bueno, Lili. Entonces ya, no más preguntas para que entonces leemos cierre. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Aquí los estoy leyendo. Muchas gracias por el espacio. De verdad que me encanta como poder compartir estos espacios. Como les decía, todas las personas interesadas me pueden escribir y también pues estoy muy atenta a proposiciones de temas. No sé si aquí me quieran contar hablando o escribiéndome de temas que les gustaría de los que hablara, que profundizar un poquito más para que hiciéramos otra masterclass gratis de un tema en particular que les llame la atención. Con muchísimo gusto y muchísimo amor. O me escriben entonces. Bueno, chicos, entonces que tengan una feliz noche, que descansen, gracias por el espacio, estaremos en contacto y gracias por estar aquí. Chao. Gracias a ti. Chao, Lau, gracias. Chao. Gracias, Lau. Feliz noche. Chao, gracias. Que descansen.